Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy en una nueva entrega. Yo quiero que ustedes, siempre se lo digo de manera subliminal, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ellos lo van a poner ahora mismo en YouTube, Visión RDN, ahí lo vemos. Pero ahí vemos al invitado de hoy precisamente, con más de 62,000 reproducciones. Percival, un hombre que da el hombre de los views. Aquí vemos también un tema internacional con más de 60,000 reproducciones. Señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos más de 15,500 suscriptores. Al número 15,600 tenemos una cámara Canon, ahí lo estamos presentando. 15,500 suscritos. Al número 15,600 le vamos a regalar una cámara Canon. Siempre lo prometemos y siempre lo hacemos. Entonces yo quiero que ustedes se suscriban. Ya tenemos más de 1,700,000 reproducciones, siendo uno de los programas de panel más visto a las 10 de la mañana. Bueno, en YouTube somos los más vistos a las 10 de la mañana del país, de panel los domingos. No, ahí no van a meter música urbana ni nada de eso, de panel. Entonces vamos aquí. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, que es el general retirado Rafael Percival, analista político internacional, un analista de todo el espectro político nacional e internacional, quien también tiene una aspiración a diputado de ultramar por el PNVC, como le dicen, el diputado ranfista, el diputado leal, el diputado inteligente. ¿Lo tenemos aquí? Y gracias, Ariel, por la invitación, y gracias y bendiciones y felicidades por la Navidad a todo el pueblo dominicano. Y una vez más estamos aquí para batir el cobre. Diga que usted trae una ráfaga de una AK-47 para terminar el año. No. No, pero ráfaga digo yo en cuanto al contenido. Bueno, vamos a batir el cobre. Vamos a batir el cobre. De todos los temas que tú quieras hablar, vamos arriba. No, usted es una Biblia en ese sentido. Usted toca todos los temas. Percival, ahora entrando en tema, la semana pasada hay unos comediantes que se llaman Porta dos Fundas, que son brasileños. Ellos hicieron una serie exclusiva para Netflix, donde ellos dicen que Jesucristo es gay en la serie. O sea, yo, en lo particular, yo catalogo a esa gente como maldito, porque todo el que hable de Jesús es mi enemigo, porque Jesús es más grande que Gandhi, que Stalin, que todo el mundo, el más grande Dios. Entonces ellos hicieron esa serie relajando a Cristo. Desde su punto de vista, ¿qué usted tiene que decir, Percival? Mira, el tema que tú estás tocando es un tema escabroso por la religión metida en la fe cristiana. Sí. La fe cristiana comienza después de Jesucristo, después de la destrucción del tercer templo de Jerusalén, podríamos decir. Hoy en día, Jesús de Galilea, para mí, ha sido el hombre más grande que ha tenido el mundo. Para mí particularmente. Cuando tú vas a Inglaterra, cuando tú vas a Costa Rica, cuando tú vas a Honduras, cuando tú vas a Brasil, cuando tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, mira, sí, tú notas la presencia de ese hombre en toda la iglesia, sí, con la cruz cristiana. Ahí tú te das cuenta la trascendencia de ese hombre. Porque Jesús de Nazaret, como dicen algunos, yo no, yo le digo Jesús de Galilea. sí. Porque él era nacido en Galilea, criado en Galilea. Y conoció toda esa parte de lo que es Sífor y Capernaum y todo eso. Y fue hasta Roma en esos famosos viajes. Lógicamente, las religiones, los religiosos han ocultado el misterio de Jesús. Poco se sabe de Jesús, pero hay ya fuentes como Flavio Josefo, las actas romanas que te dan quién era Jesús. Sus padres, María, lo llevaron a Jesús al templo de Jerusalén a presentarlo 40 días después de nacido. Oye eso. Sí.
porque se cree que Jesús nada más fue 2 veces al templo de Jerusalén. El templo era donde estaba Dios y habían espacios limitados, inclusive los extranjeros no podían entrar solamente hasta cierta área. Las mujeres tenían que ir por un espacio de ellas, no podían juntarse con los hombres. ¿Quién controlaba el templo de Jerusalén? Los sacerdotes, los senadrines, podríamos decir, y la guardia que había judía. Sí. Porque lo que regía en Jerusalén era el Talmud, un libro de los israelitas. Entonces ahí, cuando ocurre esto, Jesús a los 12 años se presenta en el templo. Sí. Y dicen que se pierde. Y le da una charla, porque era un niño con muchas experiencias, por experiencia innata en él. Y comienza, y ven ellos, los senadrines, los doctores, ven este individuo con una sapiencia increíble para su edad. Sí. Y ahí habla de esto. Pero ¿qué le sorprende a la entrada de ese templo? Yo quiero hablar de esto. Primero le dice a su mamá, ¿y qué es esto? En un templo de Dios, tanta sangre, tanta muerte. Y mujeres pintarrajeadas, en otra palabra, prostitutas dentro del templo. Entonces cuestionó eso, que un templo estén matando para brindárselo a Dios. En ese tiempo se hacían sacrificios. Sí. Entonces él cuestionó mucho tiempo. Después de eso, tiene su tercera visita, que fue ya llevando un proyecto revolucionario que las religiones la han escondido. Jesús venía de los macabeos, venía de los celotes, porque el hombre que lo bautizó era un celote. Un celote bautizó a Sí, Jesús. era Juan el Bautista, Sí. un esenio, que convirtió a Jesús en un esenio también, que era primo hermano de él, que había nacido 6 meses antes. Y Elizabeth, cuando lo va a visitar María, que dice que está en estado, que se le presentó un ángel, le hace una inseminación artificial. Ojo, porque señores, hay que saber que ya para ese tiempo, 4000 años antes de Cristo, según las tablas que aparecieron en Irak, que descifró Zacarías Sitchin, ya para ese tiempo se hacían inseminaciones en animales. En ese tiempo inseminaciones Sí, señor. artificiales en animales. Sí, señor, pero todo esto lo hemos ocultado. Ahí están las tablillas, 24.000 tablillas en barro, que Zacarías Sitchin, el profesor ruso, que murió en el 1990, la descifró. Entonces, basado ahí, el revolucionario, que quiero decir, lo enfrenta. Entonces, el único libro que tenemos, que lo hemos dado como una historia, es la Biblia. ¿Y cómo usted ve la Biblia? La Biblia es un libro de fe, no una historia, con muchas contradicciones. Por ejemplo, en los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay dos de ellos que se contradicen en la Pascua, porque Jesús entra a Jerusalén, acuérdate, en la Pascua. La Pascua era una fecha que era el éxodo que celebraban de ellos, de regreso. Después que lo liberaron a los israelitas, entran y ellos celebraban eso. Y el Imperio Romano, que estaba ocupando esa fecha, la conocían como sediciosa. Entonces ahí llaman a Jesús y Jesús entra en un burro, como estaba predicho. Pero a mí me extraña que él entrara al templo. Para entrar a ese templo, él tenía que entrar por lo menos y causar esa rebelión ahí y voltear todo lo
la fruta, la comida, en fin, y el dinero que se hacían cambios de monedas que habían ahí. Para entrar ahí a hacerse lío, él no podía entrar solo, porque ahí había una guardia judía que protegía para eso. Protegía el templo. El templo, no era la guardia romana. Al lado del templo había una fortaleza que se llama la Fortaleza Antonia, que hoy, por ejemplo, la mezquita que hoy están disputando los israelitas, ahí está la caballería de los soldados romanos. Pero esa fortaleza, venía el gobernador y se establecía ahí porque habían ocurrido levantamientos, lo de los macabeos, los celotes, y en fin. Y Juan el Bautista era un celote. Un celote era un sicario. Sí. En otras palabras, Barrabás, por ejemplo, cuando lo cambiaron, mira, la minoría tenía razón, porque fue la mayoría que dijo, ¿a quién quiere ir? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? En ese momento la minoría tenía la razón. A través del tiempo tenía la razón. Sí. Pero ¿qué viene a ser? Porque Barrabás era un sedicioso, estaba preso por eso. Y quiero decirle que en ese tiempo, cuando ocurrió eso, Lucas y Mateo se contradicen, porque Lucas dijo que fue antes de la Pascua y que Juan sí, dice que fue durante la Pascua. Durante la Pascua. El jueves, sí, que ocurrió la famosa cena, la última cena, y que a esa hora, señores, quiero decirlo en público, a las 6 de la tarde, las 7 puertas del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, la cerraban. ¿Cómo era posible que Jesús saliera de noche, que le abrieran la puerta para que todos ellos salieran y se establecieran en el famoso Monte de los Olivos, que ahí fue que sí, le cortó la oreja? ¿Me entienden? sí. ¿Tú me estás siguiendo? Claro que sí. Entonces se contradice la Biblia ahí. Y hay muchos hechos que se sigue contradiciendo. Entonces, cuando esto ocurre, Jesús lo llevan y le hacen 3 juicios diferentes. Y el último se lo llevan a Pilatos. Y Pilatos se lava la mano. ¿Con qué objetivo se lava la mano? Para crucificar a Jesús. El delito de crucifixión solo era un delito de mos aggravata. Estoy hablando latín. Sí. Y el delito de mos aggravata solo se aplicaba ¿a quién? A los sediciosos. Porque el Talmud tiene en su haber 4 penas. La pena de crucifixión para los sediciosos. La pena de ahorcamiento, linchamiento. La horca, sí. La horca. Apedramiento y la hoguera. Esas 3 solo se aplicaba a delitos menores. Bebe de mi fuente. ¿Cómo es posible que una religión del Talmud tan brava, tan acérrima, se le aplicaba a 2 individuos que no han dicho que eran ladrones y lo crucificaron con Jesús porque eran ladrones? Negativo, porque esa pena solo se le aplicaba a los sediciosos, Sí. la crucifixión. Y los romanos tenían una experiencia de crucifixión inmensa. En la Vía Apia, ahí pusieron a Espartaco y a todos sus seguidores. Sí. ¿Y por qué? Por sedición contra el Imperio Romano. Entonces esos 3 hombres que fueron crucificados fueron llevados ahí. Ahora, volviendo al tema de estas novelas que están haciendo de Jesús. Esos carajos se puede decir. Bueno, no, respeto. Que están diciendo que Bueno, Jesús para mí sí. era homosexual, era gay. Yo quiero decirle, y no hiriendo la fe cristiana,
que yo he sido un acucioso historiador de la vida de Jesús. No de la Biblia de fe, no. De quién era el misterio de Jesús. Cómo este hombre pudo ponerse por encima de Juan el Bautista en su liderazgo. Porque el maestro de él era Juan el Bautista. Sí. Pero sin embargo tú vas a la Biblia y tú encuentras 3 veces el nombre de Juan el Bautista. Cuando en realidad el que sube, el que levanta al pueblo, más de 30,000 hombres lo seguían en el desierto y es allí que bautiza. O sea que Jesús estaba por debajo de él. En ese momento. En ese momento. Sí. Entonces cuando cae preso Juan el Bautista y lo llevan a la fortaleza de Herodes, cuando lo llevan ahí, duró 1 año y medio preso. Jesús no hizo nada. Cuando va y le dicen los allegados a él, Jesús, pero vamos a defender. Déjalo que se haga lo que quiera Dios. Y era su primo hermano. Primo hermano. Entonces, todo esto conlleva a uno los viajes de Jesús. Por ejemplo, cuando él visitó con su hijo, con su tío, que era un oficial de minería romano, muy rico, el que le pide a Poncio Pilatos el cadáver de Jesús cuando lo bajan, es él, que va y habla con Poncio Pilato. Pero es el mismo tipo que a los 14 años, ya a los 19, comienza a viajar con él y va a la abadía de Glastonbury en Inglaterra, porque era un oficial de Curín, que era un oficial de minería y trae estaño para la aleación del acero y el bronce para construir espadas. Sí. Estos son datos que nosotros no lo vamos a encontrar en cualquier libro. No. Hay que investigar y ver a Saber Freixedo, por ejemplo, Iván Benítez, que son individuos, oye, con profundidad inmensa de la historia de Jesús. El maestro de Damasco, como le llamaban, que llegó a Roma y visitó el Coliseo romano. Y visitó todo eso, Damasco y todo lo que es en la costa de Asia, la visitó y llegó hasta la India. Lógicamente, hay gente que no quiere conocer cómo hablaba él ese idioma. Entonces, basado en esto, es que yo me fijo que dice cómo se llamaba la hermana, la hija. Jesús tuvo 7 hermanos, entre ellos Ruth. Tuvo a Aarón, que murió a los 4 años. Entonces, de 7 hermanos, sí, porque tenía 2 matrimonios, José, antes de casarse con María. Entonces nosotros decimos ahí que Jesús, en una parte, tuvo una hija que se llamó Sara. Y cuando María Magdalena y María fueron ante el pie de la cruz que estaba crucificado Jesús, María Magdalena estaba en estado. General, ahora vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con ese tema que nadie ha tocado en la televisión dominicana. Quédense en línea.